Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy quisiera compartirles un tema que nos conecta a todos con la tierra, que nos conecta con el suelo, con la biodiversidad, pero que también nos conecta con otros elementos que son mucho más invisibles en la naturaleza, como son los roles o las funciones que están cumpliendo ciertas especies dentro de los ecosistemas. Entonces, bueno, hoy quería contarles un poco de esta investigación que desarrollé en el marco de mi tesis de maestría y bueno, tuve la oportunidad de colaborar con algunas personas para poder desarrollar este trabajo. Entonces, titula Contribución de los sistemas agroecológicos a la conservación de las aves en los Altos Andes. Ahí. ¿No? Déjame ver. Ok. Bien, entonces, para empezar quisiera mencionarles que a nivel global el reemplazo de hábitats nativos hacia sistemas de producción agrícola, está generando cambios importantes en la biodiversidad. Y no solo en la biodiversidad, sino… Ya, gracias. Y no solo en la biodiversidad, sino también en las funciones que están cumpliendo estas especies dentro del ecosistema. Vamos a ver que tanto la intensificación como la extensión de estos sistemas agrícolas están afectando o alterando la dinámica de las comunidades de organismos y esto hace que se pierdan funciones incluso antes de que estas puedan ser valoradas o evaluadas. Y tiene efectos muy negativos tanto en la composición, en la estructura y el funcionamiento del ecosistema, ¿ya? Entonces, estos efectos son muy notables en los Altos Andes, básicamente porque el ecosistema tiene una fragilidad inherente, pero también porque existen políticas y condiciones tecnológicas que están como favoreciendo todo el tiempo esta intensificación y esta expansión. Y básicamente lo que tenemos es, por ejemplo, ecosistemas o un paisaje que se ve sumamente fragmentado, que lo han homogenizado y esto hace que se pierdan muchos recursos, que queden muy limitados los recursos para otras especies, por ejemplo, como aves, mamíferos, insectos, entre otras. Bien, entonces en Ecuador tenemos alrededor del 7% del territorio está constituido por ecosistemas de páramo y de el 70% ha sido ya modificado o transformado de forma total o parcial. Y esta transformación, alrededor del 40%, está respondiendo justamente a la modificación para sistemas agrícolas. Entonces vamos a ver que en todo el callejón interandino tenemos zonas agrícolas que ya están rebasando la frontera con ecosistemas nativos y lo que vemos es que los rubros más cultivados son los cereales, los tubérculos, las hortalizas y los cultivos de flores. Entonces, dentro de estos cultivos me he enfocado en estudiar también parte de los cultivos, monocultivos de papa, porque efectivamente son uno de los que están avanzando con bastante fuerza en nuestro territorio. Bien, entonces justamente en la zona donde nos encontramos podemos ver dos tipos de agricultura. Una agricultura que es muy intensiva, los monocultivos que utilizan un montón de recursos, ya sean agua, fertilizantes, diferentes… Perdón, ahí está mal. Disculpen, es al revés, ¿no? La agricultura intensiva está utilizando muchísimos recursos y su foco principal evidentemente es la renta económica. Por otro lado tenemos la agricultura ecológica que, dicho de una manera muy reducida, pues integra los principios ecológicos hacia sus sistemas de producción y se enfoca en diferentes dimensiones, pero una de las principales es su enfoque obviamente ecológico, su enfoque cultural, su enfoque social y evidentemente trabaja con la ecología de la naturaleza. Entonces, volviendo un poco a las especies, vamos a ver que cuando existen este tipo de transformaciones, no todas las especies responden no todas las especies responden de igual forma. Entonces tenemos especies que pueden ser muy especializadas y que son las que primero responden a los cambios. Y por ejemplo, algunas especies de aves con dietas muy especializadas, vamos a ver que cuando existe un tipo de disturbio, pues estas especies generalmente
tienden a disminuir sus poblaciones. Y cuando ocurre esto, pues evidentemente existe una pérdida de funciones que pueden ser efectos que pueden causar como efectos directos o también efectos en cascada. Entonces, con esta sensibilidad de las aves nosotros podemos tomarlos como un elemento para monitorear estos cambios, ¿ya? Aparte de eso, también las aves cumplen roles bastante importantes como son la polinización, la dispersión, el control de plagas y una serie de funciones más que, bueno, las principales las puedo mencionar ahí. ¿Y cómo se dan estas funciones? Pues a través de ciertos rasgos, es decir, los rasgos de las especies que son atributos morfológicos o son atributos también fisiológicos que les permiten a las especies interactuar con el ambiente o también con otras especies. De esta manera se van dando las funciones y luego estas funciones o roles que cumplen las especies pues se traducen a servicios ecosistémicos que son vitales para los seres humanos. Bien, entonces, tradicionalmente la biodiversidad se ha evaluado de una forma a través de la diversidad taxonómica, que quiere decir el número de especies. Pero existen recientemente otros estudios que están enfocándose más bien en evaluar la diversidad funcional, es decir, aquellas funciones que están ocurriendo dentro del ecosistema. Entonces, podemos medir en este caso, por ejemplo, solo como ponerles un ejemplo, un atributo es el pico de las aves, en donde vamos a ver que a este atributo les permite a las aves, por ejemplo, polinizar o dispersar semillas. Y medimos a través de diferentes métricas, ¿no es cierto? A través, por ejemplo, de la riqueza funcional, es decir, cuántos de estos rasgos son variables dentro de ese ecosistema. Luego tenemos también el índice de uniformidad funcional, que quiere decir de qué manera están distribuidos estos rasgos en el ecosistema, y el índice de dispersión funcional, es decir, ese espacio que existe entre una función de un individuo y otra función de otro individuo de otra especie. Entonces, bien, los objetivos de este estudio básicamente era primero, describir la composición de especies tanto en sistemas de producción agrícola como agroecológica como en sistemas de producción monocultivos. Luego, una vez con esa diversidad de aves, queríamos identificar o cuantificar la diversidad funcional, es decir, aquellas funciones que están ocurriendo dentro de este ecosistema. Y finalmente queríamos también caracterizar un poco cada uno de estos ecosistemas, es decir, los monocultivos y los cultivos agroecológicos, la diversidad de plantas, ¿no? Bueno, esta fue nuestra área de estudio, que fue justamente aquí en el Cantón Cayambe, en algunas comunidades cerca de aquí de la zona, y tenemos sistemas de producción agroecológica y sistemas de producción convencional de papa. Nuestra metodología fue realizar censos de aves en cada una de estas parcelas. Posterior a ello, con la riqueza encontrada, pues teníamos que evaluar los rasgos funcionales de estas especies y finalmente censar el número de plantas en cada una de estos dos tipos de parcela, que eran las agroecológicas y las convencionales. Entonces, respecto a los resultados, vamos a observar que tenemos una riqueza de especies de aves para los cultivos agroecológicos de 41 especies. Aquí solo he puesto algunas como un ejemplo, y como vamos a ver, existen especies como de muy gran tamaño y otras como muy más pequeñas. Y fue interesante encontrar esta especie de aquí, que es una reinita migratoria que viene desde Canadá, y pues la podemos registrar en ciertas épocas del año. Y para los monocultivos logramos obtener un total de 13 especies, en donde vemos una dominancia de especies muy comunes como el Turdus fuscater, el Zonotricha capensis, y esto nos da ya una indicación de que son como ecosistemas mucho más simples. Entonces aquí podemos ver de forma gráfica cómo fue la composición de especies en los sistemas agroecológicos y cómo fue la composición de especies en los monocultivos. Como vemos, ahí existe un vacío de especies, obviamente es un sistema mucho más simple, ¿no? ¿Y qué pasa con la diversidad funcional? O sea, ¿qué pasa con estas funciones que las especies están cumpliendo? Como vemos en la parte de acá,
tenemos, este es todo el espacio funcional y como vemos empiezan a haber unos vacíos efectivamente porque hay una falta de especies versus lo que encontramos en los sistemas agroecológicos en donde la distribución de las especies es mucho más heterogénea y lo que vamos a ver es que las funciones asociadas pues también se encuentran de mejor manera distribuidas. Hemos visto que a pesar de que los monocultivos están sometidos fuertemente a pesticidas, fuertemente a insumos agrícolas para mejorar su producción, hemos visto que cuando el agricultor deja de usar eso, el suelo se regenera y empieza a regenerarse la vegetación nativa y esto hace que existan muchas más especies también dentro de esos cultivos, por eso logramos encontrar alrededor de 13, porque cuando los monocultivos están únicamente sometidos a estos insecticidas, encontramos solamente 2 especies, que fue Turdus fuscater y el Zonotricha capensis. Y entonces, como vemos, o sea, vemos una capacidad de las comunidades para poder reorganizarse, pero a su vez no sabemos por cuánto tiempo, o sea, se mantenga esta estabilidad. Si viene un disturbio, tal vez las especies se ven afectadas y obviamente van a tender a desaparecer. Y vamos a ver también que de alguna manera la redundancia de estos rasgos, por ejemplo, en los sistemas agroecológicos tenemos una diversidad de picos que, bueno, cumplen diferentes funciones como insectívoros, frugívoros, versus lo que tenemos en el sistema convencional, en donde vemos que, por ejemplo, el Turdus fuscater podría reemplazar la función de algunas de las especies. Sin embargo, esto es, digamos, esto no nos garantiza que todas las funciones se estén cumpliendo de la mejor manera y no sean sostenibles a largo plazo. En cuanto a la diversidad de plantas, encontramos una diferencia bastante significativa en donde encontramos 118 especies de plantas en los cultivos agroecológicos versus las 8 especies de plantas en los monocultivos. Habían monocultivos que únicamente tenían solo papa, pero en ocasiones cuando ya estaba cerca su cosecha, pues empezaba a reverdecer la vegetación y por eso encontramos un poco más de esas plantas. Y bueno, como conclusiones y reflexiones finales, vamos a ver que el 70% de la riqueza de especies fue superior en los cultivos agroecológicos versus lo encontrado en los monocultivos. También nos damos cuenta de cómo es el aporte de las prácticas de los agricultores para la diversidad de especies, tanto la diversidad funcional, o sea, las funciones ecológicas, como para la diversidad taxonómica, es decir, para la riqueza. Y vamos a ver que la alta diversidad de especies vegetales sí aportan a las dinámicas ecológicas y sostienen tanto las comunidades humanas como las comunidades no humanas. Y bueno, ¿por qué hablamos de aves en este contexto del suelo? Porque las plantas se alimentan o se sostienen del suelo y las aves se alimentan de esas plantas, y las aves se alimentan de esas plantas, entonces parte del suelo también está en el cielo. Muchas gracias.